Bueno, bienvenidos. Nos encontramos en nuestro segundo capítulo de este curso introductorio a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Le vamos a titular pues a este encuentro la palabra de Dios en la vida cristiana. Ya hemos visto en el encuentro pasado todo lo que es la Biblia como revelación de Dios. Ahora vamos a ver pues lo que es la Biblia, la palabra de Dios dentro de la vida cristiana. Comenzamos afirmando una verdad que todos nosotros sabemos. La iglesia es sacramento y desde un primer momento pues los cristianos comprendieron que la vida sacramental, la realidad sacramental no es secundaria dentro de la iglesia. Nosotros no somos una religión de libro, no nos constituimos en torno a un libro, como quizás hay otras religiones que sí giran en torno a un libro y prácticamente pues adoran y hacen que ese libro sea el centro y el eje de toda su espiritualidad y de toda su vida. Nosotros no. Nosotros giramos en torno a la persona de Jesucristo, a su presencia real en medio de nosotros. Y eso le llamamos sacramento. Forma parte de la esencia pues, más profunda del catolicismo y del cristianismo en realidad. Pero este cristianismo tiene unas palabras escritas que aunque no las adora, esas palabras conducen muchas veces pues la vida cristiana. Y nosotros logramos entender en esas palabras también una presencia pues real de Dios que nos revela y de Jesucristo. Tanto así que en la celebración pues de la Eucaristía nosotros vemos al sacerdote, cuando se lee el Evangelio pues nos ponemos todos de pie y vemos al sacerdote besando el libro de los Evangelios, que es un beso dado por supuesto a la persona de Jesucristo. Reconocemos nosotros que en los Evangelios está presente Cristo. Esta realidad sacramental de la iglesia, le decía, no es secundaria, para nosotros es fundamental. La iglesia es sacramento de Cristo, es decir, hace presente a Cristo en el mundo, a través de sus acciones, a través de sus palabras, a través de sus opciones de vida, a través de la construcción del reino de Dios. Pero recordemos que Jesucristo también es sacramento del Padre, hace visible al Padre, cuando por allá, ¿verdad? En Juan 14 le pregunta, como habían dicho, está este diálogo entre Felipe y Jesús, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Pero encontramos a Jesús diciendo, quien a ustedes les escucha, a mí me escucha. Entonces fíjense que todo esto nosotros lo llamamos sacramento. Jesús es el sacramento del Padre. Hace visible a Dios invisible. Muestra el rostro del Padre. Pero la iglesia, todos sus discípulos, todos los que hemos recibido el don del Espíritu Santo para continuar la obra de Cristo en el mundo, hacemos presente a Cristo, hacemos visible a Cristo. Y como testimonio pues de todo ello, nosotros hemos asumido el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia toda, como un testimonio, como una memoria continua y una memoria que hace presente pues a Jesucristo en medio de la comunidad y que nos permite también a nosotros tener una especie de criterio objetivo que nos permita analizar y discernir si lo que estamos haciendo, nuestras decisiones, corresponden a lo que el Señor quiso o no. De manera tal pues que podamos decir que aunque la religión cristiana, aunque nuestra iglesia católica no es una religión del libro, sin embargo, la Sagrada Escritura se convierte en una fuente de vida y de espiritualidad continua, necesaria referencia en todas nuestras acciones. Y tanto es así que no hay oración auténticamente cristiana que no sea bíblica. Todas nuestras oraciones, todo nuestro modo de orar es bíblico. Si usted analiza la Eucaristía tal y como está estructurada, toda es profundamente bíblica. La Eucaristía ha heredado las formas y los estilos judíos, las formas y los estilos de la alianza de los sacerdotes. Fíjese, si usted busca en el Levítico, va a encontrar sacerdotes, vestidura, altar, ofrenda. Va a encontrar a los sacerdotes cómo se utilizaban los chivos expiatorios, cómo le llevaban al sacerdote, le confesaban los pecados al sacerdote. Estamos hablando del Antiguo Testamento, no de Nuevo. Cómo le confesaban al sacerdote pues sus pecados, y luego el sacerdote pues en nombre de Dios le otorgaba pues la remisión después del sacrificio de los animales, le rociaba con la sangre pues al pueblo o aquel que iba a confesar sus pecados. Entonces nosotros vemos que, bueno, si nosotros somos estrictos y vemos
cómo es la espiritualidad católica, nos damos cuenta pues que nosotros somos herederos de toda la tradición del Antiguo Testamento. Por supuesto que ya no llevamos ni chivos, ni ovejos, ni nada de eso, ni bueyes. Para nosotros la ofrenda máxima es la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y igualmente nosotros vamos, ¿verdad? Cuando vamos delante del sacerdote, confesamos nuestros pecados y el sacerdote de parte de Dios nos ofrece pues esa remisión a través del sacrificio de la Eucaristía, que es el sacrificio de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia. De él brotan pues la gracia del resto de los otros sacramentos. Entonces, toda nuestra oración, dígame la oración litúrgica, por ejemplo, de los laudes, de las vísperas. ¿Qué son los laudes de las vísperas? Es orar con la palabra de Dios. ¿Qué es la Santa Misa? Es orar con la palabra de Dios, desde los saludos, desde las expresiones, todo lo que está compuesto, que se llaman textos eucológicos. Todos los textos eucológicos son profundamente bíblicos, desde el principio hasta el final. No utilizamos palabras nuestras, no utilizamos, quizás las mías pudieran ser más elocuentes, más rimbombantes y hermosas, pero no. En los saludos utilizamos la palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Saludos, Paulino. Que la paz esté con ustedes. Saludo de Cristo resucitado. Entonces fíjense cómo todo eso es palabra de Dios. Igualmente el rosario, que es otra de las expresiones pues, más importantes de nuestra espiritualidad. El rosario es Biblia orada. Desde el Padre Nuestro que nos lo enseñó Jesús, desde el Ave María que fue compuesto sobre la base de la Sagrada Escritura del Evangelio de Lucas, el Gloria, el Canto de los Ángeles y los distintos misterios que vamos elevando, todos son bíblicos. Entonces, la oración del cristiano es una oración bíblica. La palabra de Dios se convierte entonces para nosotros en fuente de vida cristiana, en fuente de espiritualidad, que evita que nos desviemos en otras espiritualidades, quizás esotéricas, quizás más bonitas, que no comprometen a nadie con nada. La palabra de Dios siempre genera compromiso en la persona. Y en este sentido, en este momento es muy importante que nosotros, para poder ver ese lugar pues, de la palabra de Dios en la vida cristiana, entendamos que la Biblia tiene, que la palabra de Dios tiene tres grandes funciones: la función informativa, la función formativa y la función performativa. ¿Qué es la función informativa? Pues darnos a conocer, revelarnos lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, cuál es su horizonte, qué nos pide. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, usted va informándose, enterándose pues de muchas cosas y adquiriendo una cantidad de conocimientos que le van a ayudar en su vida práctica, cuando tenga alguna dificultad, cuando esté en las noches oscuras de la vida, incluso cuando esté sumergido en el pecado, en la desgracia. Pues la palabra de Dios te nutre de conocimiento para que tú puedas surgir, salir adelante. Cuando tienes que tomar alguna decisión, algo de eso, pues está esa dimensión informativa. Entonces la palabra de Dios nos comunica verdades, nos revela verdades para nuestra salvación y también para conducirnos por la vida cristiana. La segunda dimensión, no menos importante, para mí parece también muy importante, es la dimensión formativa. ¿Qué es la dimensión formativa? Formar significa darle forma a algo que no lo tiene. Entonces, la palabra de Dios también va formando tu corazón y el mío, va formando nuestra mente, nuestra forma de pensar. En griego, conversión se dice metano, y es decir, transformación del modo de pensar. Bueno, nosotros no podemos pensar como piensa el mundo. Nosotros no podemos actuar como actúa el mundo. Necesitamos actuar según una forma de Cristo, según una forma que Dios ha dado. ¿Y qué nos da esa forma? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios forma en nosotros actitudes, forma en nosotros modos de ser, modos de actuar, va moderando nuestros deseos, va moderando nuestras pasiones, fortaleciendo nuestras rodillas débiles. Entonces, esta segunda dimensión, una dimensión muy importantísima, porque qué triste sería que usted encuentra una persona que es un especialista en Biblia y se sabe la Biblia, Dios mío, de cabo a rabo, versículos, capítulos, de aquí para allá, tiene mucha información, pero una persona egoísta, es una persona que no se conmueve ante el sufrimiento ajeno, que no se compromete con nada ni con nadie.
Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento si lo tienes simplemente a nivel intelectual en tu cerebro y no logras llevarlo a tu vida, a tus actitudes? Es decir, no te cambia. ¿De qué sirve saber si no te pareces a Cristo? Dice San Pablo, nosotros debemos crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo en su plenitud. Eso se llama formación. Entonces, la dimensión informativa comunica las verdades, la dimensión formativa crea las actitudes en la persona, crea el corazón, la mente, los modos de hacer. Y está la dimensión performativa, que significa el compromiso en el tiempo. Miren, la palabra de Dios, cuando es meditada, cuando es leída, cuando se convierte en alimento, pues para una persona, siempre crea un compromiso a futuro. Ese compromiso a futuro puede ser compromiso por la extensión del reino de Dios, compromiso por la evangelización, compromiso para transformar aquellas realidades inhumanas o infernales en las que el ser humano se puede ver sometido, pues, a las fuerzas del mal. O sea, genera compromiso, y ese compromiso se llama la dimensión performativa. El per indica al futuro, al futuro, es decir, escucho la palabra, la leo, debo asumir un compromiso, debo cambiar, debo extender lo que he descubierto para que otra persona se nutra, para que otra persona crezca. Y bueno, en ese sentido, pues ahí está ese mandato universal de Jesús. ¿Cómo comienzan los evangelios? Comienzan con el bautismo del Señor, con todo su nacimiento. ¿Y cómo terminan? Con el envío del Espíritu Santo. ¿Para qué? No para que la iglesia se regodeara entre ella, no para que simplemente pues crecieran en un mayor conocimiento. No, el Espíritu Santo se les ha sido dado precisamente para la misión, es decir, para lanzar, para sacar a la iglesia. La iglesia tiene que salir necesariamente, una comunidad tiene que salir, un cristiano auténtico tiene que salir de su casa, tiene que salir de su comodidad, tiene que salir del status quo, es decir, de aquello en lo que yo me siento realmente bien, pero que me está haciendo daño, de una vida sedentaria. Una vida sedentaria espiritualmente. ¿Cuántos cristianos conocemos nosotros que son sedentarios espiritualmente? Puro recibir, y un cursito padre, cuando uno va a dictar otro curso, ay, ese padre se habla bonito, qué charla tan bella. Ah, pero ¿qué haces? Estás sedentario. ¿Hasta cuándo vas a recibir? Necesitas dar. Y ese dar es con el vecino, con tus hijos, es decir, las distintas realidades donde nosotros nos encontramos. La dimensión performativa de llevarme pues a un compromiso apostólico, un compromiso misionero, que se traduce en una acción concreta, que no depende de nosotros el éxito. El éxito siempre va a depender del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no actuará si nosotros no nos movemos. Por eso es importante pues, que nosotros comprendamos eso. Y ya vistas esas tres dimensiones, entender que la palabra de Dios, hay una parábola muy bonita pues, de Jesús en el Evangelio, solo se encuentra en el Evangelio de Marcos, en la que Jesús nos habla de que la semilla crece sola. Un hombre sembró el reino de los cielos, se parece a un hombre que sembró una semilla en la noche, sin que él sepa cómo, la semilla va creciendo, va echando ramas y va dando fruto. La palabra de Dios siempre transforma. La palabra de Dios, como dice pues la carta a los hebreos, es eficaz, es viva y eficaz, transforma hasta lo más profundo del ser, cuando es leída, cuando es meditada y cuando nosotros dejamos que esa palabra de Dios realmente opere en nosotros. Esas tres dimensiones de la informativa, la formativa y la performativa, pues la palabra de Dios va penetrando, la voz de Dios va penetrando, purifica. La palabra de Dios purifica, miren, es tan fuerte esto que Jesús le dijo a sus apóstoles: ustedes todos están puros, ustedes todos están limpios por la palabra de Dios que les he dado. Entonces Jesús nos enseña que la palabra de Dios purifica el corazón del hombre, perdona nuestros pecados. Cuando usted ven que el sacerdote besa el evangelio en la celebración de la Santa Misa, él dice pues en latín estas palabras. Yo le digo en latín y se le digo en español para que vean que es el latín: per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Vamos a traducirlo: por las palabras del evangelio se borren o perdonen nuestros pecados. Y el sacerdote besa a Jesucristo, que con su palabra nos purifica. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que el corazón nos arde muchas veces escuchando pues la palabra de Dios?
Y a veces nos arde no solo el corazón, sino que también nos arde la vida y entendemos que hay que cambiar. Y nos sentimos realmente conmovidos, como los discípulos de Maús. Nos sentimos conmovidos por esa palabra que Jesús nos dirige, que el sacerdote nos dirige pues allí en cada Eucaristía, en las celebraciones, en los momentos pues que tenemos encuentros con nuestro sacerdote. Entonces esa palabra de Dios tiene que transformar, pero tiene que transformar no solo interiormente a la persona, sino también las realidades que circundan a la persona. Y en ese sentido, el Evangelio debe realmente ir perfilando a la persona y a todas sus dimensiones. Si usted está soltero, pues tiene que darle sentido a tu soltería desde la pureza, pero también vislumbrando un proyecto de vida. Cuando nosotros nos tocó decidir y lo hicimos sin consultar a nuestro arquitecto, que es Dios. Terrible error. Había que preguntarle primero a Dios, ¿tú qué quieres de mí? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Y a veces es lo último que hacemos. Y por eso nos hemos equivocado tanto en la elección de la profesión, en la elección de la pareja para el matrimonio y muchas otras decisiones que hemos tomado y no hemos considerado a Dios. Entonces, fíjense que esta palabra de Dios debe operar, actuar en lo ordinario, en lo cotidiano, en mi oración, en mi reflexión, en la meditación. Acabo de tocar el tema de la meditación. La palabra de Dios, más que para ser estudiada, realmente fue escrita para ser meditada y para ser vivida. Yo no pongo quizás como una distinción entre meditar y vivir. Para mí son lo mismo. Porque la meditación cristiana, la meditación nuestra, según los estilos, las distintas escuelas espirituales pues, del cristianismo, no hay una auténtica meditación que no incida en la vida. O sea, las meditaciones simplemente intelectuales para una contemplación, digamos así, racional de la palabra de Dios no tiene mucho sentido. Toda meditación siempre decanta en una transformación, en un cambio, en una transformación de esas realidades. Entonces, en ese sentido, pues la palabra de Dios se convierte en la gran compañera de nuestra vida, en la gran compañera de la iglesia, de nuestro grupo apostólico, de mi familia. Qué bonito una familia que lee la palabra de Dios todos los días, por lo menos todas las semanas, cada uno va reflexionando y cada uno va tomando compromisos, propósitos de vida para ir transformando esa realidad. Qué bonito una familia cuando se une para orar con la palabra de Dios, bien sea a través de la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, a través del rezo del Santo Rosario. Miren, va actuando la palabra de Dios, va actuando el Espíritu Santo, haciendo vida y vivificando pues ese texto en la comunidad. Qué bonito es todo eso, miren. Y el Espíritu Santo va obrando en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? En Galatas 5:22 encontramos nosotros cuál es el fruto del Espíritu. La caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión de los demás, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, la castidad, la paz. Y todo eso cuando se medita, cuando se ora desde la palabra de Dios. El Espíritu Santo, fíjense, nos permite a nosotros leer la Biblia como auténtica palabra de Dios. Quizá ninguno de nosotros, ustedes van a descubrir, ninguno de ustedes es un experto en Biblia, pero cuando usted vive desde el Espíritu y para el Espíritu Santo le va dando una forma de comprender y de vivir y de asimilar casi que por ósmosis el contenido de esa Biblia. Y al final eso es lo importante. Desde el principio les estoy diciendo, la Biblia no fue escrita para el estudio. Aunque haya gente que nos dedicamos a estudiarla, pero realmente no es para eso. A mi parecer es como una tergiversación de la Sagrada Escritura. La Biblia fue escrita para meditar, para orar, para reflexionar, para ser santos, en criollo, para ser santos. El Espíritu Santo, fíjense, nos guía verdaderamente para que nosotros comprendamos el significado inspirado de las Escrituras. Y a todos nos debe haber pasado que usted lee un texto y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, y cada vez que lo lee va descubriendo novedades sobre las novedades que ya había descubierto. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la Sagrada Escritura está viva. La Sagrada Escritura está viva. Y tú también estás vivo.
Y entonces, como ese diálogo es entre dos vivos, por supuesto que el diálogo se va ampliando, se va profundizando y siempre habrá cosas nuevas que dialogar, que pensar. Y en tercer lugar, pues el Espíritu Santo inspira a cada uno de nosotros la respuesta que le debemos dar a esa palabra de Dios. Esto es fundamental. La inspiración del Espíritu Santo, fíjense que nos va guiando para que eso que Dios me ha dicho y que yo he entrado en diálogo con el Señor, que Dios me ilumina, la palabra de Dios me ilumina, la palabra de Dios me alimenta, la palabra de Dios me conforta, la palabra de Dios me exhorta, la palabra de Dios me purifica. Perfecto, pero todo eso no puede quedar simplemente en un intimismo. Como les decía, exige necesariamente un ir más allá, una transformación de determinadas realidades. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo se transforman esas realidades? Con mi sola fuerza o mi sola voluntad generalmente no lo logro. De allí pues que la acción del Espíritu Santo es necesaria. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va dando el entendimiento de las Escrituras, pero con los dones, el entendimiento de las Escrituras, nos va dando la sabiduría para discernir realmente pues lo que Dios quiere en cada circunstancia de nuestra vida frente a la toma de decisiones. Incluso muchas veces nos da a través del don del consejo, nos inspira aquello que más nos conviene, aunque eso contradiga lo que muchos piensan, porque eso sucede mucho. El don del consejo, el Espíritu Santo, nos da unas inspiraciones que a veces van contra la corriente, pero que forman parte de la voluntad de Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando Jesús dice que los publicanos y las prostitutas nos llevan ventaja en el reino de los cielos, obvio que esa expresión, escuchada pues por los fariseos y por la gente que de manera sencilla pues estaban intentando vivir coherentemente su vida, eso fue un golpe muy duro. ¿Por qué Jesús dice eso? Precisamente porque el Espíritu Santo le permite a través del don del consejo descubrir aspectos que no son los tradicionales, incluso que confrontan determinadas estructuras de pensamiento que se convierten en, en textos oficiales, en tradiciones oficiales difíciles de cambiar. Cuando Jesús dice, además de eso, que ha venido a buscar a los pecadores y que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos, está precisamente dejándose guiar por este don del consejo. Entonces, el don del consejo nos permite pues ver cuáles son las intuiciones, cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde debemos dirigirnos, aunque eso contradiga muchas veces a la mayoría o al pensamiento establecido. El Espíritu Santo además pues opera en nosotros, fíjense, entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, el consejo, nos da la fortaleza necesaria para mantenernos firmes en nuestras convicciones y y fieles en lo que hemos descubierto como voluntad de Dios. Obviamente, siempre va a haber resistencia frente a aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Miren, eso es histórico. No ha habido uno de los apóstoles, no ha habido ningún fundador de institutos, no ha habido ningún santo que no haya experimentado la resistencia por parte de las otras personas que creen tener la verdad y están convencidos que tienen la verdad. Pero resulta que el Espíritu va surgiendo y va haciendo pues que en medio de esa verdad se resquebraje y aparecen las novedades. Así surgió toda la vida monástica, así surgió la vida religiosa, la vida consagrada, así surgió la iglesia, surge pues, a partir de un resquebrajamiento de las verdades que son sólidas, comprobadas, y eso es así. Pues viene el Espíritu Santo y dice, ¿y si lo hacemos de otra forma? Y si lo hacemos de otra forma, eso lógicamente trae pues un poco de persecución, incomprensión, bueno, y eso va fortaleciendo el don que el Señor va dando, va entregando, y así se va robusteciendo pues las rodillas débiles y va adquiriendo pues firmeza la novedad que va surgiendo. Eso nos va a pasar siempre en nuestra vida. Cuando un joven decide irse al seminario, cuando una joven decide irse a la vida religiosa consagrada, va a encontrar inmediatamente la oposición de que le van a decir, tú estás equivocado, ¿qué te pasa? No te gustan las mujeres, no te gustan los hombres, ¿cómo se te ocurre en estos tiempos? Mira, con tantos problemas que hay, los abusos, tal cosa. E inmediatamente intentan pues decir que no, que estás equivocado, que estás mal.
es cuando precisamente el Espíritu Santo, ¿verdad?, va fortaleciendo la vocación para que la persona se impulse. Finalmente, el Espíritu Santo nos da el temor de Dios. Ese temor de Dios es ese respeto reverente para que nos preocupemos más de lo que Dios piensa que de lo que piensan los hombres. Ordinariamente, muchos de nosotros, cuando pues, en nuestra vida ordinaria y cotidiana, estamos muy pendientes de lo que la gente piensa de nosotros. Pues el temor de Dios nos lleva a tener cuidado de lo que Dios piensa de nosotros. Y ahora, ¿dónde puedo saber yo objetivamente qué Dios piensa de mí? Ahí tiene pues la lectura, la meditación de la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios entonces, por lo tanto, dentro de la vida cristiana es fundamental. Nosotros de ella sacamos la fuente de nuestra espiritualidad, la inspiración para vivir. Lo hacemos generalmente en un ambiente comunitario, un contexto de oración, la lección divina, la meditación del Santo Rosario, la meditación personal, que les decía, no tiene nada que ver con las meditaciones orientales, que es el yo con la nada, sino que es un diálogo entre Dios y el ser humano, entre Dios y su comunidad. Todo ello le va dando pues a nuestra vida un sentido y le va dando densidad. Nosotros no vivimos un cristiano auténtico, no vive simplemente de ideas propias, de conceptos propios, como si fuera una isla en medio del desierto. Nosotros vivimos en una continuidad de esa revelación, de esa economía de la revelación y de la salvación. Nosotros asumimos lo que Dios le ha dicho a su pueblo y lo que tantos hombres y mujeres vivieron y experimentaron. Y digamos que nos metemos dentro de esa corriente de gracia, vivimos dentro de esa corriente de gracia que ha encontrado pues en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, la fortaleza, el alimento, el criterio de discernimiento pues para seguir adelante. No somos entonces seres aislados, no somos individualistas. El individualismo desde el punto de vista espiritual es dañino. Mata el alma, mata el espíritu, mata una comunidad. Nosotros somos profundamente comunitarios. No comunistas, comunitarios, que es otra cosa. Somos eclesiales. Y en la iglesia vivimos. Miren, el rosario personal tiene mucho valor, pero rezado en comunidad tiene un valor infinito. La meditación de la palabra personal tiene mucho valor, incluso para el cultivo personal, pero cuando se medita en asamblea, en comunidad, tiene un valor infinito. La adoración eucarística, cuando es personal, ¿verdad?, trae mucho beneficio, pero cuando se hace como comunidad, como iglesia, el beneficio es mayor. No por nada Jesús nos dijo que cuando dos o más se pusieran de acuerdo, es decir, lo comunitario, Él estaría en medio de ellos y prácticamente nada sería imposible para ellos. La palabra de Dios, por lo tanto, fíjense, hace a la iglesia, crea la iglesia, forma la iglesia, santifica la iglesia. Esta expresión tan hermosa que dice Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice, santifícalos en la verdad, pues tu palabra es la verdad. Yo soy tu palabra. Para nosotros la palabra de Dios es expresión de esa verdad que Dios nos ha revelado y que nos santifica, que nos purifica, que nos une. La palabra de Dios jamás debe ser utilizada como un instrumento para la división, mucho menos como un instrumento para la lucha, para el combate contra los hermanos. La palabra de Dios debe más bien ser un elemento que une, un elemento que purifica quizá de esas actitudes individualistas que no permiten el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. La palabra de Dios en definitiva es el mismo Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada, la palabra hecha hombre, la palabra que crea la iglesia, que crea la comunión, que crea el respeto, la comunión de todos los carismas, de todas las personas, en torno pues a su sacerdote, en torno a su obispo, en torno al papa. La palabra de Dios entonces hace eso en la vida cristiana, nos da densidad, nos da contenido,
evita la superficialidad, evita que nos desviemos detrás de movimientos esotéricos extra cristianos, porque en definitiva, pues a nuestra fe no le falta nada. Nosotros hemos recibido el compendio total. Hemos recibido en la revelación todo lo que necesitamos para salvarnos y para ser santos. Y bendito sea Dios, que la palabra de Dios pues es ese documento, monumento y memorial vivo que nosotros tenemos y que nos garantiza pues el camino hacia el cielo. Que Dios les bendiga y les acompañe. Nos veremos en una tercera edición pronto. Que Dios los cuide.